Hola, bienvenidos a nuestro canal de la Vida Verdadera. Nos alegra que estés aquí para escuchar la predicación de la Palabra de Dios y te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más recursos bíblicos y mantenerte conectado con nosotros. Que estés bien. Gálatas 2, del 1 al 10. Una vez que lo tengan, acompáñenme con su vista. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra. Esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante de nuestro Señor. Dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar para poner este tiempo, esta porción, en las manos de nuestro Señor y que sea de edificación para nosotros. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, llegamos a la porción de la exposición de tu palabra, sabiendo, Señor, que el principal medio de gracia es la palabra, la lectura y principalmente, Señor, la exposición de tu palabra. Que seamos edificados, consolados, exhortados, Señor, para traerte gloria y honra a ti y vivir una vida que te agrade solamente a ti. Porque todo lo pedimos y te damos gracias solamente en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a recordar un poco de lo que vimos la vez pasada. Vamos a hacer una recapitulación del sermón anterior y vimos la porción en la cual no solamente veíamos el contenido del mensaje, sino cómo ese mensaje se experimentaba. Y vimos que cómo podemos saber si hemos experimentado esa gracia es primeramente reconociendo que sí ha habido un cambio en nosotros. Ha habido un antes y un después. También vimos que vamos a tener un reconocimiento de la elección soberana de Dios sobre nosotros. No somos nosotros los que escogemos a Dios, sino que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esto también nos llevó a reflexionar acerca de, bueno, yo entonces no tengo nada que ver. Ah, no, sí, claro que sí. Nosotros ejercemos la fe, pero esa fe, esa capacidad de creer, nos es dada por Dios desde antes de la fundación del mundo porque nos ha elegido. Y en el momento exacto, perfecto en la historia, Él nos regenera. Y esto también nos lleva a pensar, bueno, ¿podemos nosotros decir, tú sí eres elegido y tú no? No. Nosotros no sabemos quiénes son. No sabemos. Y en el momento que nosotros pensemos que sabemos, no hemos realmente tenido en cuenta lo que dice la Escritura y nos debe llevar siempre
a la reflexión, a saber que es por gracia. Y nosotros no sabemos quiénes son. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso lo compartimos. Por eso también estamos aquí. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino también que vimos que va a haber un reconocimiento por parte de los demás, otros hermanos, de otros creyentes que también han experimentado la gracia. Y esto nos lleva a ver, bueno, eso se dice de nosotros. Se dice de nosotros, este hombre, esta mujer ha sido tocada por la gracia. Pero porque ese mismo hermano también lo ha reconocido, sabe lo que es. Entonces, teniendo esto en cuenta, es que ahora vamos a entrar a, bueno, ok, ¿cómo vamos a reconocer entonces a un verdadero maestro? ¿Por qué? Porque vamos a tener en este contexto de Gálatas y teniendo de fondo el libro de Hechos, capítulo 15, vamos a ir a Hechos 15, nos va a dar luz de por qué el apóstol Pablo en esta parte es enfático en la cuestión de los líderes, en la cuestión de los que tienen prominencia, los que eran columnas, los otros apóstoles. Y vamos a ver que se deriva esta autoridad del verdadero mensaje. Lo que está en juego en esta carta de los Gálatas es el mensaje del Evangelio, el mensaje de libertad. Acompáñenme a Hechos, capítulo 15. Voy a dar lectura, acompáñame con su vista. Y esto, como hemos visto, nos da un contexto para poder entrar al tema de hoy. Dice, Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley, de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasado algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Vamos a regresar a nuestro texto base, Gálatas 2, del 1 al 10. Y aquí, ¿qué es lo que vemos principalmente? Pues que hay una situación que nos está reflejando en el libro en la carta a los Gálatas, acerca de los falsos hermanos que introducen falsas enseñanzas. ¿Para qué? Para desvirtuar el verdadero evangelio. Pero aquí toca un punto sumamente especial, que es la cuestión del liderazgo en la iglesia. En la actualidad tenemos a hombres que no rinden cuentas. Parece ser que su palabra es la verdad. Y más allá de tener un espíritu humilde, como vimos en el sermón pasado, que reconoce esta falta en él, que reconoce que ha sido salvado por gracia, su mensaje de estos hombres es ley. Cosa contraria de lo que pasó con Pablo. Tenemos como primer punto que un verdadero maestro, un verdadero pastor, un verdadero hombre de Dios, que enseña la palabra, va a rendir cuentas a otros de su mensaje. Y esto lo vamos a tener en los primeros versículos. Gálatas 2, del 1 al 6. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, que ya lo vimos en Hechos 15, todo lo que sucedió. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa.
Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Vemos aquí la rendición de cuentas del mensaje de Pablo ante los que tenían, y lo dice de una manera no para burla, sino más bien para burla de los falsos maestros, de que decían, bueno, ellos tienes a los pilares, ¿no? Tienes a los apóstoles, ellos tienen prominencia, y Pablo no. Acuérdense que se burlaban de él. Decían, tú no. Tú parece como que quieres reunir gente para ti y tienes este mensaje. Entonces, en ese sentido, es que él habla de esta manera, vamos a decirlo, sarcástica, pero no para con los apóstoles, sino para los contrarios. Y vamos a tener que en este tiempo, ok, ya no hay apóstoles. Eso lo hemos visto desde el principio. Ya no hay apóstoles. Pero tampoco hay estos evangelistas. Tampoco hay estos profetas. ¿Por qué? Porque ha cesado. Ha cesado esta manera en la que se estableció el fundamento. Y esto lo vamos a tener a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos que tener en cuenta de que sí, a la luz de nuestro texto, puede decir, ok, entre apóstoles, el apóstol Pablo rindió cuentas, pero ¿qué pasa el día de hoy? ¿Qué pasaría el día de hoy? Y es ahí donde podemos ver que a lo largo de la Escritura nos va a dar, por ejemplo, vamos a tener en 1 Corintios 3, 10, 11, 1 Corintios 3, 10, 11, si gustan anotar la cita bíblica, para luego la puedan buscar, nada más escuchen, dice, 1 Corintios 3, 10, 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, para que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2, 20, 22 dice, Efesios 2, 20, 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos Efesios 4, 7, 16. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del reconocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida del Espíritu de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza de esto que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Vemos que ya hay un fundamento. ¿Quién lo estableció? Los apóstoles. Y dentro de estos apóstoles había unos que tenían otros dones conocidos como evangelistas y profetas. Tenemos que en el Nuevo Testamento estos hombres profetas eran hombres especialmente dotados para hablar y edificar a la iglesia y ocasionalmente predecían sucesos futuros. Lo leímos en Hechos 15. Habían estos apóstoles, profetas, que edificaban. También tenemos los evangelistas, que vamos a tener a Timoteo y a Tito, que auxiliaban a los apóstoles en su trabajo. Entonces, no puede caber duda en este momento de que ya está el fundamento, como acabamos de decirlo. Y con los apóstoles, hasta ahí quedó. Ahora, ¿qué es? Sobreedificar. ¿Pero con qué? Pastores y maestros. Entonces, como primer punto, de un hombre tiene que rendir cuentas a otros hombres.
¿De qué? De su mensaje. Y como mencionaba al principio, hay quienes no quieren hacerlo. Hay quienes su palabra es autoridad. Y eso a la luz de la Escritura está mal. Lo rechaza. Porque no es cuestión de un solo hombre, sino que ¿quién es la cabeza? Cristo. Y Él establece a estos pastores y maestros para edificar a la iglesia. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Pues que nosotros como misión, como iglesia presbiteriana, tenemos un sistema presbiteriano de gobierno, que incluye a los ancianos docentes y gobernantes y diáconos. Esto a la luz de la Escritura. Y vamos a decir, bueno, ¿por qué ustedes presbiterianos? O sea, ¿qué los hace tan especial? Presbiterianos es la forma de gobierno. Principalmente ¿para qué? Para esa rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas. Y vamos a Tito 1:5. Pueden anotarla. La cita bíblica, lo voy a dar lectura, para que veamos cómo no es nada más mi comentario de, es que así debe de ser porque yo así lo creo. No, la Escritura lo da. Entonces, en Tito 1:5, dice de esta manera, a Tito, que ya lo mencioné, que es un evangelista, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Otra cita que si gustan anotarla, Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Hechos 20:17, 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. No hay duda, el sistema bíblico de gobierno instituido por nuestro Señor Jesucristo es un gobierno presbiteriano. Presbiteriano significa anciano, pluralidad de ancianos. Estamos en este proceso de misión. Esperamos un día, primeramente Dios, que de aquí salgan ancianos para gobernar a su iglesia. No es una cuestión de un solo hombre. En el momento de que eso sea, estamos mal. ¿No? ¿Qué podría suceder? ¿Qué tenemos de otro lado? Pues primeramente la iglesia, como ya lo comenté, puede tornarse que gira alrededor de un solo hombre. Pero se nos olvida que la cabeza es Cristo. E históricamente ha habido tres tipos básicos de gobierno. Principalmente el jerárquico. ¿Y cuál puede ser que les venga a la mente cuando hablamos de jerarquía? La Iglesia Católico-Romana. Ahí es una sola cabeza, todos los demás derivan esa autoridad, pero de esa sola cabeza. ¿Y qué tenemos que es algo llamativo? Que la palabra de este hombre que está en ese lugar, con ese título, llega a ser infalible. El Papa puede hablar de manera infalible. Duro, es algo llamativo, porque entonces quiere decir que su autoridad está por encima de la Escritura. No. Y nadie puede contradecir eso. A la luz de la Escritura no es así. Vemos al apóstol Pablo, ¿qué hace? El mismo apóstol, llamado por Cristo, que se le apareció, va y dice, para no haber corrido en vano. No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser que yo esté hablando otra cosa. Se presenta ante los apóstoles y les dice, esto predico. En la actualidad está muy carente esa situación. No solamente tenemos este gobierno jerárquico, sino también tenemos un gobierno congregacional. Esto quiere decir que las iglesias están separadas y son únicas. Pero leímos en Hechos 15 que no. Los ancianos de las iglesias
se unieron para tratar el tema. No estamos separados. Por eso, nosotros como presbiterianos, las iglesias, por ejemplo, la misión que tenemos en Puebla, la misión que está también en Xochimilco, somos parte de, estamos unidas. Por eso hay un presbiterio. Dentro del presbiterio la conforman otras iglesias. No estamos solos. No somos nada más nosotros aquí y todo el mundo a rodar. No. Porque también puede ser que en esas iglesias haya esos ancianos, hay una pluralidad de ancianos. Pero ¿qué sucede cuando esa pluralidad de ancianos se vuelve algo autoritativo? No rinden cuentas a nadie. No rinden cuentas entre nadie. Puede ser solamente un grupo de 3, 4 y hasta ahí. Y nadie los mueve. No. El sistema presbiteriano, a la luz de la Escritura, es el más consistente, en el cual existe esta rendición de cuentas. Porque ¿qué está de por medio? El mensaje. Eso es lo que está de por medio. Podríamos decir, es que es solamente una forma de administrarse, o administrar la iglesia. No, tiene una razón de ser. La cuestión es el mensaje, lo que se enseña, cómo se instruye, domingo a domingo. Las controversias que surgen, dónde se debaten, y tuvimos en Hechos 15 el primer concilio. Decir, no, hermano, no es la fe y las obras. No, es solamente la fe en Jesucristo, el único que sí obró. Pero tuvo que haber esta comunicación, esta interacción entre las iglesias. Y nosotros, por consiguiente, como ya lo mencioné, seguimos, a la luz de la Escritura, el sistema presbiteriano. Ahora, podría decirse, ok, está bien, ¿no? Puede ser que estemos haciéndolo a la luz de la Escritura. Puede ser que tengamos un sistema presbiteriano muy rígido, ¿no? Muy rígido. Sí, no, participamos. Participamos entre todos, pero puede ser que lleguen a errar. Puede ser que un grupo de hermanos dentro de un presbiterio, dentro de un grupo de iglesias, puedan cometer errores. Claro que sí. Claro que sí. No por tener el sistema presbiteriano lo hace infalible. Claro que no. Claro que no. Sin embargo, sí vamos a tener que en la iglesia va a reconocer por un solo espíritu a estos hombres que realmente predican el verdadero evangelio. ¿Y dónde lo tenemos eso? En Gálatas 7 al 10. Tenemos: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues él actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La mayoría de las veces va a haber esta buena práctica, reconocer a hombres que realmente han sido llamados para predicar, que han sido llamados para enseñar. La elección de ancianos, ¿quién la hace? Por medio, obviamente, del Espíritu Santo, pero la iglesia es la que escoge a estos hombres, que ve en ellos estos dones para enseñarles. Es un solo espíritu. Entonces podemos decir que ahorita nosotros en este sistema de presbiteriano, la iglesia ¿qué? Escoge a sus dirigentes. Un día, primeramente Dios, en esta misión escogeremos a nuestros dirigentes. Todos los oficiales gobernantes, estos ancianos, son iguales en autoridad. No hay uno mayor que otro. No porque uno enseñe y el otro nada más dirija, es mayor uno que otro. Todos son iguales. Tienen las mismas funciones, mismas responsabilidades. Ahí es que esta rendición de cuentas
Los oficiales de la iglesia, como vimos a la luz de Hechos, son ordenados por el presbiterio. Se le imponen a las manos a estos hombres que son capacitados, que se han visto sus dones y se les da esa licencia, vamos a decirlo así, esa, esa oportunidad, capacidad para predicar, dada por el presbiterio. Pero los dones vienen ¿de quién? Del Espíritu Santo, que confirma en los otros hermanos, sí, este hombre. Pero no solamente eso, la congregación no nada más se queda callada y dice, no, ya, yo no hago nada si sucede algo. Los hermanos tenemos la capacidad y el derecho de apelar. Esto donde lo vemos en Hechos 15, obviamente del 1 al 31. ¿Qué sucede? Está sucediendo esto, hermanos. ¿A quiénes van? Pues a los ancianos. Pueden levantar la voz. Obviamente, guardando las formas, el respeto, el amor, claro que sí. Pero no es solamente lo que ellos digan y nosotros nada. No. Es un solo espíritu. Pero sí ha dado Dios por medio de su Espíritu Santo en la autoridad de Cristo como regente, como rey, como profeta, como sacerdote, como cabeza de su iglesia, sí ha dado un gobierno presbiteriano. Ahora, como mencionaba, puede haber errores, puede ser que imponga la mano sobre un hombre que no tiene nada que ver. Dice uno, este hombre es, ¿cómo es? No puede ni, lamentablemente no puede enseñar, pero ya le dieron la puerta abierta para que pueda predicar. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Es ahí, como ya lo mencionamos, ¿qué es lo que está de por medio? El mensaje. Es ahí donde nosotros como iglesia, sí presbiteriana, somos una iglesia que confesional. Somos una iglesia que se adhiere a confesiones históricas que resumen lo que la Escritura enseña. Es ahí donde podemos decir, sí, usted hermano, el que está predicando, ¿qué cree? No es lo que creemos. Lo que usted está enseñando no es a la luz de la Escritura lo que nosotros creemos. ¿Y dónde lo encontramos? En nuestros credos y confesiones. Son esos carriles que tenemos en los cuales nos mantenemos para no desviarnos. Porque así como vimos que en Gálatas están estos falsos maestros y se lleva a cabo este concilio, dicen, hey, aquí no va a haber este tema. Así nosotros también. ¿A dónde podemos dirigirnos? Porque todo falso maestro va a decir, en la Escritura dice esto. Pero ¿cómo sabemos si es verdad o no? Por eso está la historia de la iglesia. Nos remontamos a años pasados a decir, ¿qué es lo que la iglesia ha creído? ¿Contra qué ha batallado? ¿Contra qué herejía se ha enfrentado? Que ha dicho, esto es lo que creemos. Se ha quedado grabado. Porque nuevamente, todo falso maestro usa la Escritura. Todo falso maestro la usa. Por eso es importante como iglesia, como misión, estemos sumergidos en lo que creemos y por qué lo creemos. A la luz de la Escritura, sí. De manera resumida, en nuestros credos y confesiones. Que sí seamos hermanos bereanos, en ese espíritu bereano, como dice la Escritura en Hechos, de estar siempre viendo, a ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué posición tiene? Pero no nada más como un ejercicio intelectual, no nada más para saber algo más, sino realmente lo que está en juego es que el Evangelio. Que seamos ese tipo de iglesia, que seamos ese tipo de hermanos, que sí oremos por nuestros pastores, que sí oremos por los que nos han de dirigir un día, pero también nosotros saber qué es lo que creemos. Saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos, porque nuevamente lo que está en juego es el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, gracias porque tu Espíritu nos habla a través de tu palabra. Padre, tú no haces acepción de personas. Tú has mandado, Señor, un gobierno para tu iglesia, para que camine, transite en este mundo, Señor. Te pedimos por nuestros pastores, te damos gracias por ellos.
que sean fieles a tu palabra, que sean fieles, Señor, a tu mensaje. Que nosotros, Señor, como hermanos, tengamos esa humildad, Señor, de reconocer que tú los has puesto, Señor, para alimentarnos, para guiarnos. Pero, Señor, también nosotros tenemos responsabilidad de saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos, Señor. De conocer tu palabra, de conocer tu escritura, que es palabra viva, Señor. Que es tu palabra, lo creamos o no, es tu palabra, Señor. Pero tenemos que conocerla, para que no vengan falsos maestros, Señor, y nos lleven de un lado al otro. Pero tú también has trabajado a lo largo de la historia. Son 2000 años de historia, Señor. Tú has, en tu providencia, levantado a hombres, Señor, para defender lo que tu palabra dice. Porque está de juego no un tema más, sino el verdadero evangelio de la gracia. Que podamos, Señor, vivir una vida que te agrade, solamente para tu honra y gloria. Porque todo lo pedimos y te damos gracias, solamente en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.